Un saludo muy especial a la audiencia de quienique.com. Nos encontramos este día con Yolanda Ruiz. Yolanda, bienvenida. Queremos que nos cuentes a nosotros un poco sobre el lanzamiento de tu libro En el filo de la navaja, que será lanzado este domingo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bienvenida. Muchísimas gracias, Elizabeth, y un cordial saludo para la audiencia de Quienique. De verdad, gracias por darme este espacio para contar un poquito a todos de qué se trata En el filo de la navaja, que es el libro que vamos a presentar el próximo domingo a las 4 de la tarde en la Feria del Libro. Es una serie de crónicas, diría yo, crónicas, historias que tienen como dos elementos. El elemento de la anécdota, del trasescena, de cómo se cocinan las noticias. En ese sentido, yo creo que es un libro que le sirve a todo el mundo. Todo el que tenga un interés en la información, en ver un poquito más allá de lo que normalmente se ve en los medios de comunicación, va a encontrar en el filo de la navaja algo que le interese. Muchos han hablado, por ejemplo, de la entrevista que le hice a Pablo Escobar hace muchísimos años, cuento quién es, cómo lo encontré. Muchos comentan también de la entrevista que le hicimos a Clara Rojas cuando recién salió del cautiverio, que fue muy difícil, cómo preguntarle a ella sobre la historia de su bebé nacido en cautiverio. Recojo historias que he vivido a lo largo de mi carrera, con el elemento de la anécdota, el trasescena y un elemento adicional, el análisis y la reflexión, porque lo que tienen en común estas historias es que me llevaron a una reflexión ética, humana, o representaron un dilema. Bueno, a usted ahí nos responde de cierta forma la motivación para escribir este libro, pero quiero ampliar un poquito más sobre el título, En el filo de la navaja. Ahorita vivimos una era digital. No sé si esa era digital nos tiene con una navaja más afilada en los medios de comunicación. Yo diría que en el filo de la navaja significa mantener el equilibrio, que para mí es una obsesión, yo diría. Es la tarea fundamental del periodista, mantener ese equilibrio a la hora de informar. Y diría que los medios digitales nos plantean un reto adicional, en la medida en que mucha gente considera que todo el que pone información en un medio digital es periodista. Yo creo que no. Yo creo que en buena hora todos los ciudadanos pueden poner información, porque esto es una ampliación de la democracia, pero no todos los ciudadanos hacen periodismo. Entonces, para los periodistas en la era digital, el reto es doble. Es hacer información responsablemente, como lo hemos hecho siempre, de manera equilibrada, pero con un ingrediente adicional, la inmediatez, la posibilidad de hacerlo ya desde cualquier lugar, desde cualquier escenario, en tiempo real. Eso requiere respirar un poco como periodistas y hacerlos todavía mejor. El libro definitivamente lo lleva a uno a cuestionarse el oficio del periodista, y usted habla allí que el lugar es fundamental. ¿Qué le dice usted a los nuevos periodistas que a veces se abstienen tanto de preguntar y que no trascienden y creen que deben preguntar lo que deben preguntar, sea quien sea el entrevistado? Muchas veces me preguntan a mí sobre las herramientas para los jóvenes, sobre los consejos para los jóvenes, y yo suelo hablar de dos consejos fundamentales. Y uno tiene que ver con la duda. Hay que dudar de todo, porque por principio todas las fuentes o mienten o tergiversan o solamente están dando un pedacito de la verdad. Yo no conozco el primero que esté filtrando información por amor a la verdad, sino porque tiene algún interés. El periodista debe dudar de todo, incluso de las fuentes oficiales, de las no oficiales también. Debe dudar de lo que circula en redes sociales y por eso tiene que confirmar. Para mí las herramientas fundamentales son dudar y leer mucho para meter información en lo que yo llamo que es el disco duro. El disco duro es es lo que tenemos en la cabeza, es lo que nos permite dar contexto, lo que nos permite entender. Cuando me dicen qué le aconseja a los más jóvenes, dudar de todo y meterle mucha información al disco duro, porque absolutamente todo nos sirve. Hoy la información está en Google, a un clic de distancia, pero el buen periodista que tiene más información en su cabeza, sabe lo que tiene que preguntar, sabe qué contexto tiene ese dato que encontró en Google y se lo puede poner a sus audiencias de una manera distinta. Leer mucho y dudar siempre. Yolanda, el inicio de En el filo de la navaja hace ver que los periodistas somos seres humanos. Me gustaría que nos ampliara un poquito más sobre esa anécdota en la que usted se dio cuenta de las dificultades que tenía hacer una reportería en un momento difícil. Son un par de episodios los que yo cuento allí del comienzo de mi carrera. Uno es la primera víctima que tuve que cubrir, el primer muerto que tuve que relatar, o que mejor no pude relatar, debo decirlo así. Trabajaba en ese momento en RCN Radio porque yo hice mis prácticas en RCN Radio, volví después, pero hice mis prácticas y me tocó cubrir, era un episodio en la zona de Ciudad Bolívar, un operativo contra la guerrilla de entonces M-19, sí. Y yo llegué y lo que me encuentro es el cadáver de una jovencita, era una niñita prácticamente, yo calculo que tendría no más de 18 años. Y a mí me impactó profundamente, me impactó ver el cadáver, pero me impactó que estaba semidesnuda, me impactó el color de la piel, me impactó que estaba presentada al lado de las armas, de los banderines del M-19 como si fuera un trofeo de guerra.
Y yo, que era apenas un par de años mayor que esa niña, colapsé. Y tuve un momento profundamente difícil. Yo creo que todos los periodistas, de una u otra manera, a los que nos ha tocado cubrir episodios de violencia, todos tenemos grabado ese primer muerto, y a mí no se me olvidó. No pude salir al aire, menos mal iba con otro periodista un poquito más curtido en estas lides, y me molestaron mucho después en la sala de redacción por el colapso que tuve en ese momento. Y el otro episodio que tuve también fue al comienzo de mi carrera, un poco después, cuando tuve que cubrir en 1989 el avión que derribó Pablo Escobar. Me pasó algo similar. Cuando llegué al lugar, trabajaba en ese momento para la revista Cromos, lo que vi fue una zona de desolación total. El impacto personal fue muy grande, y me impactó mucho más ver a una mujer mayor en el borde de esa ladera que lloraba y lloraba y lloraba. Yo supuse que tenía alguien en el avión, pues yo me senté a su lado a llorar. El fotógrafo hizo su tarea, tomó las fotos, y menos mal era una revista, porque yo creo que si hubiera sido trabajando en radio a lo mejor me quedo sin puesto, porque no pude. Luego hice la crónica, y la crónica está publicada en el libro, cosa que además a mí me impactó porque yo la leí 30 años después, no la había leído. Yo me di garrote durante 30 años porque no había hecho mi trabajo. Y luego dije, pues al final no quedó tan mal, creo yo. No, no quedó tan mal, yo la leí. Usted también nos hace recordar a José Antonio Caballero, al trabajo del reportero. Cuéntenos por qué nosotros como periodistas debemos volver a la reportería de calle, salir, estar en contacto con la gente, eso tan valioso que es estar ahí buscando la información en la vida real. Yo creo que nada reemplaza los ojos, los oídos, la piel del reportero que está en la calle. Hoy tenemos una maravilla, San Google, todo lo sabe, todo lo tiene, perfecto, y eso nos ayuda a dar contexto, nos ayuda a entender, nos ayuda a investigar más rápido. Pero si nosotros tenemos una inundación, yo quiero al periodista que está allí mojándose las botas. Si hay un incendio, que el periodista sienta lo que significa el calor de ese incendio. Si hay un problema, si está ocurriendo en el Congreso una gresca como la que hemos tenido en estos días, pues que el periodista oiga, mire, quién entró, quién salió, quién habló primero. Nada reemplaza eso. Y el trabajo del buen reportero es algo que debemos destacar. Yo le rindo un homenaje a través de Antonio José Caballero y de los colegas que fueron secuestrados en un momento por estar haciendo su trabajo, como Salud Hernández, por ejemplo. Rindo un homenaje al reportero que se mete en la boca del lobo, que se mete en la candela, y que muchas veces pasa todo tipo de dificultades para poder contar esas noticias que la sociedad necesita saber. Por eso necesito que todos entendamos que esa labor del reportero es una labor profundamente valiosa para la democracia y que no tiene precio. Y al ciudadano del común, que a veces no entiende esas 10 horas de camino río arriba o buscando la información en los diferentes rincones del país, ¿usted qué le dice para que entienda un poquito más la profesión del periodista? Yo lo que le digo es, ojalá que puedan leer estas historias, porque lo que quiero también es que los ciudadanos que no son periodistas vean cómo se hacen las noticias. Mucha gente que es amiga de las teorías de la conspiración siente que los periodistas nos reunimos a decir, vamos a hacer esto, y vamos a hacer daño, y vamos a hacer cosas horribles. No, los periodistas hacemos un trabajo que es un pilar fundamental de la democracia, y los reporteros pasan muchas veces, horas enteras sin comer, en circunstancias difíciles, han enfrentado problemas. Para llegar a un sitio de reportería, cuento la anécdota de Antonio José, estaba enfermo, acaba de salir de cuidados intensivos 2 meses antes de su muerte, y quería ir hasta Casanare, que implicaba viajar en avioneta, luego en chalupa, para poder hacer una crónica, para poder contarle a la gente una historia que tenía toda la pertinencia en ese momento. Ese es el reportero. Entonces yo lo que le digo a la gente es un poquito más de empatía y de ponerse en los zapatos del periodista a la hora de juzgar el trabajo que hacemos, y por eso los invito a que lean las historias, porque contamos más allá de lo que ustedes ven, no solamente lo que ven, es más allá de lo que ustedes ven. Yolanda, a mí me gustaría que hiciéramos un poquito una reflexión en esta era de las redes sociales y en el que las noticias a veces salen de internet. ¿Cómo vive usted eso en su sala de redacción? Pues nosotros estamos en digital y estamos al aire. En este momento en RCN Radio yo manejo la información al aire, y hay una gerencia digital que tiene todo el manejo de los contenidos de digital y la responsabilidad editorial de los contenidos digitales, que es una división que se ha hecho de manera reciente. Pero yo personalmente tengo presencia en las redes sociales y doy información tanto al aire como en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y permanentemente con el equipo más cercano y con el equipo de mesa estamos hablando de cómo no solamente estamos al aire, sino de manera permanente en internet. Yo diría que es simultáneo, pero para mí dijéramos que no hay un debate. El periodismo es periodismo, no importa la plataforma en la que estemos saliendo. Yo lo que creo es que no podemos, insisto yo mucho en eso, no podemos sucumbir a la dictadura del clic, no podemos publicar simplemente lo que me da me gusta, lo que me da más amigos, lo que me da más seguidores, lo que me da más popularidad en las redes. Los periodistas
hacer periodismo. Esa es nuestra tarea, pero no podemos pretender competir de otra manera en las redes, haciendo buen periodismo, en los formatos que se requiere, por supuesto. Tú estás haciendo en este momento periodismo, una entrevista para la cual te preparaste, leíste el libro, te documentaste, en fin, estás haciendo periodismo. ¿A través de qué? De una plataforma digital, pero estás haciendo periodismo. Los ciudadanos ponen información, pero no todo ciudadano es un periodista, y por eso tenemos que ver, circula mucha información falsa. En este momento más que nunca se requiere del periodismo y del buen periodismo. Bueno, retomando un poquito otra de las anécdotas del libro, o no anécdota, una de las situaciones difíciles que usted vivió en 2018 cuando se empezaron a conocer amenazas a líderes sociales, a personas de los medios de comunicación en las regiones y que en RCN Radio fueron víctimas de una amenaza. Pero también usted hace una reflexión sobre por qué los periodistas no deben ser noticia. Me gustaría que lo retomáramos un poquito y me pueda contar por qué es importante que el periodista también mantenga y sepa evaluar en ese tipo de situaciones qué papel debe desempeñar. Yo creo que uno de los errores frecuentes que cometemos los periodistas es sentir que todo lo que ocurre a un periodista es noticia más importante que la que le ocurre a cualquier ciudadano. Entonces, en ese sentido, yo diría sí y no. Hay que tener cuidado porque cuando hay una amenaza a un periodista están amenazando la libertad de prensa, con lo cual hay que informar sobre esos temas y hay que alertar. Pero también tener cuidado en no sentirse que al ser protagonista de la noticia yo ocupo todos los focos, que es una tendencia. Muchas veces pasa, atracaron a un periodista y pensamos que es un ataque a la libertad de prensa. No, no necesariamente. Es decir, los periodistas vivimos situaciones como todos los ciudadanos y por eso digo yo que los periodistas no podemos utilizar nunca el oficio para beneficio personal. Jamás podemos utilizar el oficio para beneficio personal, ni siquiera cuando somos víctimas de algún hecho violento. Hay que ponerlo en perspectiva. Vivimos esa situación y cuento todo el trasescena de una llamada amenazante que recibimos en el máster de RCN Radio en un momento y cómo manejamos la situación. Fundamentalmente con prudencia y además en ese momento con una particularidad, también le digo a la audiencia de quién y qué, era entender que había muchos periodistas amenazados en ese momento en las regiones de Colombia. Y hay que poner el foco en aquellos que tienen mayores problemas. A nosotros nos atendieron en segundos. En segundos tuvimos atención de todos los organismos de seguridad y de las autoridades, pero muchas veces en esas regiones apartadas de Colombia no se tiene esa misma rapidez. Entonces lo que yo le decía a los colegas es, no quiero hablar tanto de lo que nos ha pasado aquí, queremos poner la denuncia, poner en conocimiento de las autoridades, pero no abusar de nuestra condición de periodistas que estamos en Bogotá, para de alguna manera hacer que el foco se pierda del escenario que de verdad vale, los periodistas que están en regiones, los líderes sociales amenazados, en fin. Entonces hay que aprender a tomar distancia de nuestra propia realidad, cosa que es difícil, ¿no? Pero hay que aprender a tomar distancia de nuestra propia realidad para poder informar siempre con equilibrio, de nuevo en el filo de la navaja. Bueno, usted yo creo que de las muy pocas periodistas que tuvo la oportunidad de tener a Pablo Escobar al frente y hacerle una entrevista, y usted cuenta todo el periplo que tuvo que vivir para llegar a donde él se encontraba, pero también se cuestiona sobre el tema de las exclusivas y hacer todo por una exclusiva. Cuéntanos un poquito sobre esa situación de la que usted pudo ser protagonista, de poder y que 20 años se pudo conocer la conversación que usted tuvo con Pablo Escobar. Pues lo primero, y siempre digo cuando me preguntan por él y cómo era, pues lo más sorprendente, pues una persona común y corriente. Y yo hago una reflexión en el libro sobre por qué tenemos esa fascinación por los malos. Y me lo sigo preguntando. Pero pienso también que hay una necesidad de ver al malo como malo, es decir, como que algo en la cara nos muestre que no es un ser humano. Y resulta que es un ser humano también, como cualquier otro. Y esa fue la primera percepción que tuve con Pablo Escobar. Yo cuento en el libro toda la historia, cómo se consiguió la entrevista, cómo llegué hasta allí, quiénes estaban, circunstancias. La entrevista se quedó guardada durante 20 años, un poco más tal vez, se quedó guardada en un cajón literalmente, porque en su momento pues hubo una dosis de censura. Pero yo sí debo ser profundamente clara, en su momento no tuve ninguna reflexión. Me plantearon la posibilidad de hacer esa entrevista, era una tremenda chiva, sí. Y fui por ella, obviamente, fui por ella, no me lo pregunté. A medida que fueron pasando los años, mis reflexiones iban y venían, porque esto va cambiando, es decir, el periodismo no es una ciencia exacta, no es 2 más 2 es 4, tú piensas hoy esto, luego reflexionas, luego entiendes otras cosas y te vas replanteando. Y a medida que pasaron los años y fui creciendo como periodista, me preguntaba qué tan válido es entrevistar personas al margen de la ley. Siempre será un dilema. Pero si hoy se volviera a presentar la situación, volvería a hacer la entrevista. Seguramente la haría en otras circunstancias y de otra manera, porque tiene una experiencia diferente, pero la volvería a hacer. Y yo digo que eso depende de cada quien. Hay gente que absolutamente dice personas al margen de la ley no, y otros que dicen personas al margen de la ley sí y siempre sí.
Yo digo, depende de la condición de periodista. Yo no sería capaz, pongo siempre ese ejemplo, de entrevistar a un tipo como Garavito, responsable de tantos delitos contra niños. No sería capaz, pero hay colegas que lo han hecho. Es decir, es también individual. Entonces me parece que hablar de los personajes al margen de la ley nos reta como periodistas, y a mí me retó de una manera hacer esa entrevista en su momento y luego reflexionar también a lo largo de los años sobre lo que eso había significado en mi carrera. Y apenas 20 años después entendí que había tenido un significado importante. Yolanda, tú te hiciste y creciste como periodista en una época muy difícil del país, en una época donde habían muchísimos actores y en donde todos los días, pues hoy también todos los días tenemos noticia, pero yo siento que es un estilo de periodismo distinto. ¿Usted cómo lo siente? Yo creo, sí, yo comencé a ser periodista a mediados de la década del 80, una década profundamente violenta. Sí. Tristemente la violencia ha sido una constante en mi carrera profesional como en la carrera de todos los colegas en las últimas 3, 4, 5 décadas. Ha estado ahí. Incluso yo digo algo, ha estado tan presente el conflicto, la violencia, el narcotráfico, todos estos temas en nuestra carrera que a los periodistas se nos olvidó mirar para otro lado. Yo digo con frecuencia al aire, pasan otras cosas y se nos olvidó mirar. Y cuando digo pasan otras cosas no es como dice la gente, noticias positivas. No, noticias malas también pasan. Mientras nosotros estábamos viendo la guerra, mientras nosotros estábamos contando muertos, se nos pasó todo el drama, por ejemplo, de nuestra crisis ambiental y no lo vimos, no lo analizamos, se nos pasó delante de nuestras narices. Pasan otras cosas. Entonces, no sé, yo diría que ha cambiado el periodismo, tal vez sí, yo creo que ha cambiado, pero es parte de la vida. Yo no soy nostálgica de tiempos idos, en ningún sentido, y no soy nostálgica de cómo se hacía el periodismo antes. A mí me parece maravilloso que podamos en este momento tener contacto con una audiencia que está por todas partes en el mundo, a través de internet, en cualquier rincón, la gente puede ver esto, me parece maravilloso. Nosotros soñábamos, cuando yo empecé en reportería, tener alguna forma de sacar la información más rápido desde el lugar de la noticia. ¿Cómo hacemos para no ir, cuando yo trabajaba en televisión, hasta Telecom para buscar una microonda y mandar una imagen? Hoy esto me parece una maravilla. Lo que sí creo es que la tecnología no puede suplantar lo que somos de fondo. Entonces, no soy nostálgica de lo que pasó, el periodismo ha evolucionado, el periodismo ha avanzado, el periodismo cambia. Simplemente lo que digo es mantengámonos en la esencia del periodismo. Pero que es distinto, es profundamente distinto. En el libro cuento la anécdota de cuando a la sala de redacción de Cromos llegaron los computadores y sacaron las máquinas de escribir. ¡Oh, tragedia! Les cuento, ¡oh, tragedia! Porque era otra época. Pero bienvenido computador, bienvenida a las redes sociales, mantengamos el periodismo, es mi llamado insistente una y otra vez. Eso es lo más bonito de En el filo de la navaja, que es como las anécdotas que nos contamos los periodistas día a día en una redacción. Y ahorita lo podemos tener en un libro a disposición de todas las personas, ciudadanos, estudiantes de periodismo o personas interesadas en los medios de comunicación y en cómo se vive esta profesión. Yolanda, te agradezco nuevamente pues que hayas aceptado esta invitación de quienique.com. Me gustaría que nos cuentes finalmente cuándo va a ser la presentación del libro, cómo podemos acceder a él y una invitación a los lectores para que vean esta entrevista. Pues muchísimas gracias por la invitación a la audiencia de Quién y Qué. Les digo, denle una oportunidad a este libro, En el filo de la navaja. Algún colega me decía, oye, pusiste muchas cosas al desnudo del gremio. Entonces yo decía, sí, para quien de pronto tenga un poquito ese espíritu boyerista y le gusta ver lo que pase en el trasescena de los hechos, asómense a conocer un poquito de cómo se cocinan las noticias, cómo se hacen, con lo bueno y lo malo. Yo planteo críticas, pero también planteo la defensa de los reporteros y miro hacia adentro. El próximo domingo 4 de la tarde, en la Feria del Libro, estaremos presentando este libro. Los invito a que lo conozcan, a quienes estén por la feria que se den un pasón por allí, que nos puedan acompañar, y a todos que se sientan invitados a ser parte de En el filo de la navaja. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, muchísimas gracias a ti por aceptarnos de nuevo esta invitación. A la audiencia de quienique.com les digo que nosotros estamos en Twitter, Facebook e Instagram como quienique.com. El placer de saber, ver y oír más.